Hola, hola, yo soy Diana Pinedo y los saludo con mucho gusto. Este pequeño video muestra el camino que estamos llevando en el reto Tu ebook Semilla. Es un proceso en el cual en 15 días vamos a lograr una publicación electrónica sencilla, breve. ¿Y por qué tu libro semilla? Porque siembra la semilla de lo que puede ser mañana. Así que en este pequeño video te voy a mostrar el camino y tú también puedes hacer el reto. Tenemos 15 días para lograr un ebook breve. ¿A qué me refiero con esto? Una publicación electrónica de entre 20 y 30 cuartillas de tema libre, cuyo límite es tu mensaje. Hoy estamos en nuestro día 3 y vamos a iniciar la segunda etapa. Pero antes de que desarrolle esa parte, quiero hacer un resumen de lo que hicimos en la primera etapa. Bien, lo primero fue plasmar nuestro objetivo en un lapso de tiempo. Yo les hice llegar un calendario en el que dividimos nuestros 15 días en 4 etapas. Aquí está otra versión de nuestro calendario. Como pueden ver, lo notamos en etapas, día del reto y fechas en el calendario. Nuestra etapa 1 fue la idea y fueron nuestros días 1 y 2, de eso vamos a hablar en unos momentos. Iniciamos la etapa 2, que son los días de 3 al 9 del reto, que también vamos a hablar en unos momentos. Es la etapa 2, es la etapa de la redacción, y la etapa 3 va a ser nuestra etapa de corrección y armado, y la etapa 4, la etapa del montado y el diseño. Bien, ustedes ya cuentan con este calendario y aquí hay otra versión que nos puede aclarar mucho más. Esta va a ser nuestra brújula número 1. Poner nuestra intención en un calendario, ubicarlo en mis actividades y darle el tiempo que requiere, entre 1 hora a hora y media al día, que tú puedes organizar en el tiempo que lo acomodes en tu semana. Bien, lo segundo entonces fue aclarar la idea. La idea responde a ese gran mensaje que tienes para tus lectores. El mensaje es el fondo, el contenido, y el cómo es la forma. ¿Qué es esto de la forma o el cómo? La cualidad que tomará el lenguaje y el orden en el que lo presentarás. Les doy algunas ideas. Al respecto de la cualidad del mensaje, tendrá que ver si yo quiero dirigirme a mis lectores de una forma muy directa, explicarles un tema, o más bien de una forma más cercana, contarles una historia, o contarles una serie de historias, o hacer una mezcla entre una cosa y otra. Y el orden tendrá que ver con si hago, por ejemplo, en mis 30 cuartillas las divido en introducción, desarrollo y conclusión, como si fuera un gran ensayo, o si prefiero hacer un preámbulo, un desarrollo, una postdata, como si fuera una epístola. Eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante en el cómo. Entonces, lo primero es definir nuestra idea. ¿Cuál es el mensaje que tengo para mis lectores? Para esto voy a responder qué, por qué y para qué. Y yo te recomiendo que decidas en función de lo que te emociona, lo que te conecta con tu motivación y sobre todo lo que te causa placer. No te compliques ahora con una idea muy compleja porque tenemos poco tiempo. Por eso el ideal sería que conectáramos con algo que nos mueve, algo que tenemos la necesidad de decir hoy, para algo, para hablarle a alguien. ¿Ok? Entonces realizaremos una segunda brújula. La primera fue nuestro calendario. La segunda brújula va a ser una especie de mapa o listado por donde pasará tu texto en general, por donde pasarán tus 30 cuartillas. Esto es una orientación en el camino que poco a poco se irá modificando y creciendo. Plásmala en papel, dibújala y ponla frente a tu escritorio, frente a tu lugar de trabajo, para que esbocemos de una forma un poco más amplia el cómo y este cómo comience a mostrarse. Esto es, por cuáles momentos va a pasar mi texto, cómo me voy a dirigir a mi lector, qué quiero decirles, hacer un pequeño trazado, un camino, una brújula que me oriente en mi escritura. Aquí hay algunas ideas para tu cómo. Podemos utilizar narración de historias, explicación clara de un tema o concepto o una idea, explicar una lección, también darles una sola lección, hacer una serie de cuentos o ficciones,
que ya varias personas de nuestro reto han expresado que ese es su deseo y también es mi caso, hacer reportajes o un par de entrevistas platicadas, una novela breve que puede ser ficcionada o puede ser autobiográfica. Contar nuestra propia historia es una necesidad que tenemos muchos de los que estamos aquí para nuestra comunicación, para nuestro negocio, para nuestros objetivos. Así es que puedes aprovechar este reto para eso, para pulir tu historia, para contar tu propia historia de qué te trae hasta donde estás y por qué haces lo que haces. Esto puede ser una novela breve, autobiográfica. Narrar casos de éxitos pueden funcionar muy bien. Contar cómo le has ayudado a otras personas a resolver sus problemas o dependerá de cuál es tu rama y tu tema. Ya dije, contar tu propia historia, dialogar con el lector, hacer una especie de complicidad con él, irle contando y o explicando a través, como si le contáramos a un amigo, de una forma muy casual, muy rica, muy sencilla. Puedes también plantear los capítulos o las partes de las que se compondrá tu contenido o una mezcla de todas estas. Recuerden que tenemos la ventaja de que en la actualidad y para lo que nosotros estamos escribiendo en este caso, que es una publicación electrónica breve, no tenemos que rompernos tanto la cabeza con géneros o estructuras literarias, sino ser claros y coherentes en la idea que estamos plasmando. Y para eso vamos a tener el resto de los días del reto. Entonces, mezclar estas u otras ideas puede funcionarnos también. De esta forma, cerramos nuestra etapa 1, y que es la idea, y las tareas por cumplir son las siguientes. Tu brújula 1, que es la disposición del tiempo en tu vida y actividades para este proyecto, las respuestas a las preguntas qué, cómo y por qué, la definición de la idea, lo más clara que la tenga ahora, y por último, un mapa, una lista, que va a ser mi brújula 2, un esbozo del cómo, los momentos por donde va a pasar mi texto, y si estoy capaz de hacer ya algunos puentes para unir estos momentos, es muy bueno y muy positivo. Iniciamos hoy con la etapa 2, que es como tal el proceso de escritura. Y lo primero que tenemos que hacer, lo voy a pensar en dos posibles escenarios, el primer escenario será si ya tienes borradores de tu tema, si ya has escrito cosas o tienes cosas que vas a desempolvar por ahí. Y el segundo escenario, si no tienes nada escrito, como es mi caso. Bien, si eres de los que están en el primer escenario, lo primero que tienes que hacer es revisar tus antiguos borradores, acercarte a ellos con una mirada fresca, escucharlos, ver qué tienen que decirte e ir seleccionando entonces esos fragmentos para tu idea del día de hoy. Pero primero escúchalos, es muy importante que escuches qué hay ahí y qué te están diciendo. Luego, si eres de los que están en el segundo escenario, si no tienes ningún borrador, comienza a escribir, a llenar tus cuartillas por aquello que más te esté pidiendo ser escrito. Escúchate, ¿qué es lo que te emociona más? No importa que la estructura general no sea el principio de tu libro, eso no es importante ahora, ni tampoco si es el final, ni dónde lo pondrás. Pero lo que tenemos que empezar a hacer ahora es vaciar esa idea que tengo dentro, ponerla en papel, tomar el lápiz y la libreta y escribir, o tomar mi computadora y mi aplicación y empezar a escribir. ¿Desde dónde? Desde lo que te está hablando, lo que te está pidiendo ser escrito ahora. Luego veremos cómo lo acomodamos en el todo de nuestra estructura. Una pregunta que me han hecho es, ¿cómo comienzo a escribir? Y yo les respondo, así, iniciando. Una letra después de otra, una idea después de otra, una cuartilla después de otra. Y cuando te des cuenta, vas a tener material para arreglar, para editar y para montar en un libro electrónico breve. Muchas veces, muy posiblemente, nos llenaron en la escuela la cabeza con las necesidades del escribir bien. Por supuesto, son muy importantes y más adelante vamos a hablar de algunas bases de la redacción sencilla que nos pueden ayudar mucho y que nos pueden orientar para esto. Pero en esta etapa, no te detengas ni por eso y no te juzgues por eso. Saber escribir bien es una necesidad, sí, por supuesto, pero antes de saber la gramática, la ortografía y todas estas cosas que son importantes, lo primero
que me va a llevar a lograr mi libro va a ser la claridad en mi idea, en mi mensaje y en mi pensamiento. Y por supuesto, la sinceridad con la que lo vierto en palabras. Entonces, por ahora no te juzgues ni te detengas porque crees que tienes mala ortografía o mala gramática. Ahora es importante que iniciemos, que transformemos en redacción eso que ha estado vibrando en nosotros como una idea. Entonces, comienza a escribir una letra después de otra, una palabra después de otra, una cuartilla después de otra, y así vamos a ir evolucionando nuestra idea. Bien, también aquí tengo dos posibles escenarios, aquellos que son más, digamos, más fríos, más lógicos o más estructurados, y aquellos que prefieren trabajar más con la energía, el corazón y escuchar a la intuición. Bien, si eres de los primeros, te voy a recomendar que para empezar a vaciar tus cuartillas, aclares tu mente y respondas esta pregunta. ¿Qué mensaje quiero transmitir en este fragmento? Cuando lo tengas claro, entonces todo lo que vayas a escribir tiene que estar apuntado, tiene que aterrizar en ese mensaje. Ejemplo, este fragmento de mi libro va a introducir a mi lector. Ese es el mensaje. El mensaje es darle la bienvenida y decirle qué es lo que va a pasar en este libro. Entonces, comienzo a escribir y todo lo que yo escriba tiene que estar enfocado a eso, en darle la bienvenida al lector y explicarle qué es lo que tiene que esperar de esta lectura. Segundo ejemplo, este fragmento de mi libro tiene como mensaje explicarle al lector las razones que me mueven a escribir este libro. Y todo lo que escriba va a ir enfocado a esas razones. Puede ser a través de una historia, de una anécdota, de alguna frase célebre, etc. Y comienza a escribir, pero ten claro tu mente más estructurada, ten claro los microobjetivos de tus redacciones. ¿Cuáles son los mensajes que busco transmitir en esos fragmentos de escritura? Y escribe. En cambio, si eres de las segundo tipo de personas, si eres de los que prefieren trabajar con su intuición y su energía, bueno, pues te recomiendo primero que dispongas tu cuerpo, tu energía, tu estar para ese momento. Y que solo menciones estas dos preguntas. Solo menciónalas, no las pienses tanto en la cabeza. Suéltalas, estructúralas con tu voz. ¿Qué deseo plasmar? ¿Cómo deseo que conecte mi lector? Una vez que las haya dicho, guarda silencio, respira profundo y disponte a escuchar las respuestas. Hazle caso a aquellos primeros impulsos y comienza a escribir, escuchando tu intuición, dejando que ella te guíe. Bien, aquí vamos a cerrar por ahora el avance de nuestra segunda etapa. Te voy a ir dando más información conforme vayamos avanzando en los días. Ahora quiero mostrarte un ejemplo, pero antes de pasar a los ejemplos, quiero que quede muy claro el marco general en el que tenemos que meter todo lo que yo estoy diciendo ahora. Y el marco general es el siguiente. Estamos logrando un libro electrónico con un solo mensaje entre 20 y 30 cuartillas y tengo 15 días para lograrlo. Mi recomendación es que nos centremos en un solo mensaje o en un mega mensaje. Pero si se creen capaz de meter dos más, el máximo sería 3 en este lapso de cuartillas. No compliquen tanto la idea. Crean en una y déjenla suceder, déjenla existir. No piensen tanto en colgarle muchas cosas porque tenemos un lapso de tiempo breve y las cuartillas también son pocas. ¿Sale? Todo lo que estoy diciendo entonces va enmarcado en estos 4 puntos principales. Bien, ahora quiero mostrarle los ejemplos. Una publicación electrónica tiene varias distinciones al respecto de eso que conocemos como el objeto libro, la maravilla del objeto libro. Y te voy a mostrar, una de las primeras características que salta a la vista es que es mucho más visual. La brevedad le va muy bien al libro electrónico y es mucho más visual y fácil de digerir. También dependerá de a quién lo estás dirigiendo y cómo lo estás dirigiendo. Y en una etapa posterior hablaremos del diseño.
Te voy a mostrar las únicas 6 estrategias que generan ventas en mi negocio virtual y quiero que veas que es una composición de 4 cuartillas. Entonces, esto es muy sencillo porque te voy a hablar de las 6 estrategias. Tenemos una portada y aquí están las 6 estrategias. Así, enumeradas del 1 al 6, con títulos grandes y pequeños párrafos que me las explican. Si yo no tuviera necesidad de leer este ebook, entonces me voy al punto concreto que quiero leer. ¿Ven? Este caso es muy visual y los párrafos son muy pequeños. Son pequeñas explicaciones. Aquí no hay más explicaciones. Me tomó años para dominar una estrategia más poderosa para tiendas virtuales. Escribir mails a los clientes. Este es el primero, el boletín. Nos dice que algo cercano a la autora y nos dice las ventajas de esta estrategia. Y así podríamos seguir por los otros puntos. Al final, tenemos una pregunta, ¿cómo puedo implementarlo? Información de la persona que escribe este libro, que es Justine, y cómo acercarnos a sus redes sociales. ¿Ven? Algo súper sencillo que pueden regalar para las personas que lo siguen. Tenemos una publicación entonces muy específica y muy visual de 4 cuartillas. Aquí hay un segundo ejemplo. Este es cómo me liberé de las dietas y bajé de peso para siempre, de María Montemayor. Esta es la equivalencia a la portada, ven la imagen, lo veremos más adelante. Y si se dan cuenta, también es muy visual. Es muy distinto porque no está acomodado en estos 6 puntos, sino que nos está contando, nos empieza con una confesión. Tengo que hacer una confesión, nunca he tenido sobrepeso. Lo más que he llegado a pesar en mi vida son 54 kilos y nos empieza a contar una historia. Aquí, por ejemplo, ya no está construyendo párrafos, son oraciones. Más adelante hablaremos de la diferencia entre párrafos y oraciones. Yo no creo que, bueno, aquí hay un área de oportunidad justamente, pero fíjense, oración, 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 párrafo compuesto de 2 oraciones, pero toda información breve, el diseñito, el logo. Tenía 2 opciones, sigue dividiendo las opciones de una forma muy visual, sigue dividiéndolo por oraciones para que sea mucho más digerible al lector, al medio al que va a llegar. Utiliza colores para resaltar algunas cosas. Utiliza listas también. Esto puede ser una posibilidad dependiendo de eso que tú quieres escribir, de lo cual es tu idea. Y aquí tenemos algo muy interesante que son las imágenes que apoyan justamente el mensaje de lo que estoy diciendo. Más colores, conoce sus testimonios, ligas, contactos. ¿Ven? Y al final nos ofrece algo. También puede ser el caso de ustedes, dependiendo de cuál sea su tema, cuál sea su público objetivo, para qué están haciendo su ebook. Y tengo el tercer ejemplo, que pues no se parece en nada. Este es un ejemplo más literario. Este es mi libro, Entre la pluma y el otro lado. Y como ven, no es tan visual, ni es tan, ay Dios mío, ni es tan, tan simple, digamos. Tenemos entonces la portada que tiene el título. Aquí no hay una imagen porque hay otro documento que tiene la portada en una imagen. Tenemos un índice de este lado y ay, se me fue la palabra, las dedicatorias, perdón, de este lado. El índice marca los cuentos, todos estos cuentos son los que componen este ebook. Este ebook tiene 86 cuartillas. Este estuvo pensado principalmente para hacer un libro físico, por eso no tiene las cualidades tan visuales y sencillas de los otros. Estuvo pensado para hacer un libro físico que posteriormente se hizo publicación electrónica. Pero también tenemos algo muy sencillo, el título de una tipografía distinta, textos breves, este es un solo texto, párrafos cortos, y así podríamos seguir. Otros textos más largos que otros, los espacios para empezar, este es un solo texto, todo es una serie de cuentos, ¿ven? Aquí empieza uno de los más largos, este es un párrafo muy largo, pero este es un texto literario, son ficciones, y así podríamos seguir. ¿Ok? Entonces te he mostrado el camino que hemos seguido hasta ahora, te he mostrado también
varios ejemplos. Ahora te voy a pedir que, por supuesto, nos veamos en el grupo de Facebook. Comparte tus avances. Eh, Te recomiendo que lleves una bitácora, una video bitácora breve con cómo te vas sintiendo, qué vas descubriendo, en dónde te vas atorando y cuéntame en dónde te atoras para que yo te pueda dar opciones para salir de ahí. Dime qué necesitas. Nos vemos en el grupo de Facebook. Estoy dispuesta a escucharte y por supuesto sígueme en mis redes. Aquí está mi Facebook, mi Instagram, mi blog para que puedas leer lo que yo escribo y en el correo a cualquier hora te puedo contestar. Pues chicos, vamos muy bien, vamos en nuestra etapa 2 y ahora tenemos que empezar a llenar nuestras cuartillas.